No, lo que pasa es que en una muy buena charla Tiene que haber café. ya no queda café. Sí. Café. Y más para los momentos así como está uno entre amigos y todo eso. Bien relax. Un Más café. relajado. Sobre todo panito. eso. Salud. Ah, eso, salud. Salucita. Salud. Los Los especialistas. Ya estamos grabando, chavos. Muy bien. Tema interesante. Un temita, de verdad que yo creo que todo mundo hemos escuchado sobre esta palabra y que yo creo que a pesar de que ha sido como un padecimiento Que se ha tenido por generaciones, pero Así no es. se ha dado como a conocer o no se le ha dado como mucha importancia al nombre. Hoy en día a lo mejor, ¿sabes qué, Marco? Quizá la importancia sí, pero Es siento más. que todavía en cuestión de información estamos en pañales y yo creo que inclusive hasta algunos especialistas nos hemos rezagado un poquito en cuestión de información. Pero bueno, el tema de hoy, el día de hoy en la consulta con Los especialistas, hablaremos de la depresión y la alimentación. Claro. O la depresión hasta dónde puede llegar a afectar en la alimentación. Y bueno, que es importante porque hablar de la depresión en general, pues híjole, es un tema larguísimo que cuando lo terminemos yo voy a decir, hagamos la segunda parte, ¿verdad? Pero nunca la hacemos la segunda parte. Pero es bien importante tomar en cuenta que hay diferentes tipos de depresión. Así ¿Sí? es. Y que en base a ello, a pesar de que la sintomatología puede llegar a ser como muy parecida, Muy similar, ¿sí? Podemos diagnosticar diferentes tipos Diferentes tipos de alimentación. Depresión, Perdón, depresión. Sí. También de alimentación. Sí, también en del todos los precio. sentidos. Ajá. Y sí, o sea, como ya comentábamos al inicio, pues es muy, muy importante este tema porque mucha gente incluso ni siquiera se da cuenta cuando realmente están pasando por una situación depresiva. Que claro, hay que recalcar que no es lo mismo tener depresión a tener un estado de ánimo bajo o Así que es. en varios momentos del día podamos estar muy bien y de repente nos sentimos como que medios cabizbajos. Los episodios depresivos. Exactamente, que ciertos episodios, entonces no es lo mismo porque al final de cuentas es un cierto sentimiento, una emoción que puede ir cambiando, oscilando en poco tiempo. O a lo mejor el día de hoy me fue muy mal, me sentí muy mal, pero el otro día pues todo muy bien, ¿no? Entonces, en esta parte de la depresión, sí como comentabas, Gwen, existen tipos de depresión, los principales son dos, lo que conocemos como depresión mayor y lo que conocemos como distimia. Pero antes de hablar un poquito sobre cuál es cada uno, sí hay que entender cómo esta parte funcional del cerebro llega a afectar en la cuestión de la depresión, porque al fin de cuentas todos los padecimientos en el área psicológica siempre tienen un origen biológico, siempre tienen una sintomatología física. Y en esta cuestión del cerebro es así tal cual como si el cerebro perdiera volumen. Así como, por ejemplo, cuando dejamos de hacer ejercicio, que nuestro cuerpo pierde, o el músculo pierde volumen, pierde fuerza, el cerebro igual. Entonces estamos hablando que ciertas áreas del cerebro, principalmente el hipocampo, principalmente la amígdala, que es la que regula la cuestión emocional, como hay una disminución del tamaño, pues también hay una disminución de segregación de neurotransmisores, lo que conocemos como las hormonas de la felicidad, ¿no? La dopamina, serotonina, oxitocina, que es la que nos mantiene alerta, nos mantiene alegre, nos mantiene con esa energía vital, al final de cuentas. Entonces, lo que sucede en el cerebro es que va perdiendo ese volumen, y al perder el volumen, pues obviamente pierde funcionalidades, pierde la cuestión de la concentración, de la memoria, la fatiga física más que nada, la motivación también es bien importante, y obviamente, pues eso desencadena todos los factores físicos, que ya entran en el tema de la depresión. Por ejemplo, la depresión mayor, como mencionábamos, se pueden manejar casi similares, porque la depresión mayor y la distimia tienen casi la misma sintomatología. Ajá. La depresión mayor obviamente tiene episodios un poquito más extremistas, digámoslo así, que viene desde irritabilidad, que viene desde la parte de un estado de ánimo muy bajo, muy bajo, la cuestión del rendimiento, la concentración.
una de las áreas principales es que la persona pierde el interés. O sea, algo que a mí me gustaba mucho hacer desde hace mucho tiempo, ya lo dejo de hacer. O sea, ya no le encuentro el chiste, ya no me gusta, ya no lo disfruto, pierdo ese interés como tal en hacer las cosas. Y pues puede llegar a desencadenar incluso hasta episodios de pensamientos suicidas, en este caso también, atentar contra su propia vida. Esto en la cuestión de la depresión mayor. En la cuestión de la distimia también hay un bajo rendimiento, también hay desmotivación, también es la parte de estados de ánimo bajos, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Para diagnosticarlo clínicamente es la duración. La depresión mayor, estamos hablando que una persona para poderla diagnosticar con depresión mayor tiene que ser mínimo dos semanas aproximadamente, mínimo 2 semanas de padecer estos síntomas. En la distimia, una persona puede durar años. En la cuestión de la distimia es mínimo los 2 años para diagnosticar, pero estamos hablando que hay personas que 3, 4, 5 años o casi toda su vida con distimia y ni siquiera se dan cuenta. No se dan cuenta. Pero es bien importante esta parte, Marín, porque algo, por ejemplo, en esta parte de la distimia, las personas no afectan como sus actividades. Ah, no. Entonces es precisamente por eso como el por qué se tarda tanto en cuestión del diagnóstico. Quiero mencionar, por ejemplo, a este artista. ¿A este artista? También, ¿no? No, pero ay, ¿cómo se llama? ¿Robbie Williams? Sí, Ah, Robbie Williams. sí, Robbie Williams. Sí, Robin. El actor. Ajá, el actor estadounidense, que de una de otra manera él ya manejaba una depresión por años, pero realmente lo que él padecía era la distimia. Era distimia. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas personas con este tipo de padecimiento, tú las puedes ver alegres, tú las puedes seguir viendo activas. Entonces llegan como que de pronto estos bajones, sí, que vienen producidos precisamente por el funcionamiento ante los neurotransmisores, y estos bajones de pronto ya cuando estás en casa, o sea, llegas en casa y ya tu actividad bajó, ¿sí? Y es cuando ellos en ese momento empiezan como a sentir este tipo de síntomas. Entonces, desde el hecho, y que aquí algo bien importante desde cómo afecta la alimentación, porque una de las sintomatologías, dentro de lo que tú comentas, Marín, por ejemplo, lo que viene siendo la pérdida o el aumento de apetito. De apetito, sí. Sí, o sea, pérdida o aumento de sueño, que estamos hablando que ya también es un trastorno del sueño, se convierte en trastorno del sueño, ¿no? Y qué tan importante es el hecho sobre lo que tú nos estás comentando, porque de pronto hay muchas personas de que es que hoy amanecí depresiva. Y de verdad, gente... Mal usan o malinterpretan el término depresión. Claro. Sí, y de verdad, gente, es bien importante tener esta información, porque hoy en día la depresión es de los primeros padecimientos, ¿sí? Que estamos viviendo desde la salud mental y emocional en las personas, ¿sí? O sea, estamos hablando de rangos como muy altos y específicos, precisamente por todo esto de la ansiedad, por el estrés, por el día a día, lo que vivimos, y que no es nada más el hecho de sentirte triste y decir, ay, amanecí depresiva, ¿sí? Y que una de las cosas que yo siempre le comento, sobre todo a las mujeres, es muy importante en cuestión a sus periodos menstruales, es muy importante el que de verdad sean como muy responsables con el conteo de sus periodos menstruales, porque en muchas ocasiones, sí, llegamos de verdad a confundir, me llega gente con la parte de, es que tengo ganas de llorar y no sé por qué, y me lloran, y estoy bien en la casa, estoy bien en el trabajo, estoy bien con el marido, estoy bien con todos, pero es que yo creo que ya me llegó la depresión. No, mi vida, a ver, espérate. No es una etapa de la vida. Así es, o sea, no es que te haya llegado la depresión. Sí. Es muy importante de verdad que como mujeres entendamos todos estos cambios también de nuestro cuerpo,
porque también de pronto, mencionando un poquito la bipolaridad, me ha Sí. tocado, por ejemplo, inclusive en terapia de pareja, no, lo que pasa es que mi marido Es bien bipolar. es bien bipolar, o es que mi mujer es bien bipolar, y de verdad son temas de verdad tan serios y que es bien importante aperturar nuestra mente y poder tener todo este tipo de información. Y el de verdad saber como desde la parte biológica y anatómica cómo estamos funcionando y cómo funciona también nuestro cerebro. Sí, Claro. y al final de cuentas también es recalcar la parte de que una persona con distimia es funcional. ¿Funcional en qué sentido? Como ya comentaba Gwen, o sea, ella vive su día a día como algo normal, sus actividades, su familia, su trabajo, o sea, no es que reniegue, por así decirlo, de hacer las cosas. Al final de cuentas las hace, no siente placer obviamente al hacerlo, o a lo mejor se levanta diciendo, híjole, otra vez volver a comenzar y ni ganas tengo, pero pues ni modo, lo tengo que hacer. Entonces la persona sigue siendo funcional a la parte de una depresión mayor, que es una persona que ni siquiera se puede levantar de la cama. Sí. O sea, Por ya episodios largos o por tiempos prolongados. prolongados. Y en terapia en una terapia sencilla, digámoslo así, una terapia normal, psicológica, es más fácil trabajar con una persona con distimia. ¿Por qué? Porque una persona con distimia trabajas desde sus pensamientos automáticos, sus distorsiones cognitivas, desde la parte de las creencias irracionales, todo esto. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento que no valgo nada? ¿Por qué siento que en mi trabajo no me voltean a ver? ¿Por qué siento que mi pareja esto? O sea, es más fácil trabajar en esa área que con un depresivo mayor, porque un depresivo mayor estamos hablando que ya es una sintomatología física más fuerte, que la persona es como si estuviera bloqueada al 100%. Entonces, E inconsciente también. O sea, la Exactamente. depresión mayor te lleva a esta parte de lo que tú estás haciendo, lo manejas desde la parte inconsciente. Y la distimia, finalmente, eso todavía lo vives. Sí, claro. O sea, todavía estás como por decirlo, no sé si lo voy a decir bien, pero es como estar en este terreno todavía, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí, es es donde... una conciencia No hay donde- una alteración de la realidad, digámoslo así, al Así final es, de cuentas. así es. Y por eso es más fácil trabajar en esta parte con la persona con distimia, y ya una persona con depresión mayor, pues ya tenemos que llevar un trabajo en conjunto con la persona psiquiátrica. con otros especialistas. Sí, porque ya de esa manera podemos hacer que la persona nos escuche realmente, que se concentre Para realmente. poder traerlo al aquí y a la hora. Exacto, porque ahí ya hay una alteración de todo su entorno, de todo su sistema, al final de cuentas, y ya es un poquito más complicado trabajar con una simple terapia solamente. Así Sí, es. y es que desde la parte ahorita que los escucho y me llegan muchas situaciones a la cabeza como de mucha gente que al final estamos en un estado como de conciencia, al final pues de lo que comemos, por ejemplo en el área mía, ¿no? De lo que come, de lo que al final le motiva para moverse, hacer ejercicio, pero muchas veces el atacar de raíz tal vez un problema de depresión es lo que va a ayudar a la persona a que pueda cumplir bien con sus metas o objetivos de salud en general, ¿no? Con la parte alimentaria. Porque algo que decían ahorita, ¿no? La parte de que hay varios tipos, o bueno, esos dos tipos de depresión, en donde cual inclusive alguna gente normaliza el que pues tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, o tengo que levantarme a trabajar porque pues sí, o sea, de eso vivo y tengo que levantarme a trabajar. Pero cuando ya llega a ser crónico y constante, pues ya te quita también de otras áreas importantes de tu vida, pasar tiempo con tu familia, el saber alimentarte de mejor manera, tratar de volver a disfrutar algún deporte o alguna actividad física. Y dentro de la parte nutricional, pues sí nos interesa que al final la persona que está pasando por este tipo de situaciones lleve una alimentación variada y balanceada, sobre todo en este aspecto. Porque algo que ahorita también decían acerca de los neurotransmisores, la dopamina, serotonina y todo eso, pues tiene que ver también con la parte de cómo estamos alimentándonos, qué tanto ejercicio estoy haciendo. Al final creo que también una de las cosas que a estas personas detiene, pues es justamente que no tienen como tal su diagnóstico, porque la familia lo normaliza o porque lo ocultan, como bien lo decía ahorita, ¿no? Con la parte de esto, y que hay muchos actores y al final gente, youtubers y todo eso que al final están pasando por situaciones de depresión o de cuadros de depresión, que pues salen a la calle y pues riéndose, conviviendo aquí como con si ustedes, nada pasara. como si nada pasara, porque normalizan a veces tal vez, o no más que normalizan, perdón, la parte de sentirse como vulnerables si sabe alguien que estoy pasando por un cuadro de depresión, porque no sé si han tenido esa parte en consulta de que les llega el paciente, me imagino,
y es como de que, es que yo siento que no, porque pues estoy bien durante el día, no me afecta nada, pero pues mi familia dice que me ven algo raro, pero pues yo me siento igual, ¿no? Yo no creo que sea algo peor que me afecte. aún, hablamos a lo mejor de esa parte donde dice la familia me ve algo raro, pero yo me siento bien. Podríamos hablar de una parte de la distimia. Pero una situación peor, Felipe, es de que nos ha tocado, de verdad nos ha tocado, por ejemplo, en situaciones de depresión de jóvenes adolescentes todavía, sí, hablando alrededor de a lo mejor de los 20 años, donde de pronto vienen papás y eso es una realidad pero pues qué depresivo va a estar, o sea, yo ahí si estuviera depresivo no estaría ahí metido en los videojuegos, si estuviera depresivo, o sea, no estaría rice con los amigos, entonces, de verdad, tenemos que aprender a poder indagar un poquito sobre esta temática, porque es una, estadísticamente, sí, estamos hablando de que es de los primeros padecimientos, sí, de personas, no sé si lo voy a decir bien, desvividas, Claro, ajá, que se provocan que esta parte. autolesionarse. Exactamente. Es que no sé si ahorita, y perdón ahí, güey, hay un caso muy sonado que yo me imagino que van a ustedes identificar, más que nada los que estén relacionados con el área de salud, de un médico, me parece que fue en Monterrey, en una clínica de Monterrey, no sé si lo han escuchado, que pues al final decidió pues por desvivirse, ¿no? Por acoso laboral, por situaciones de estrés, y que al final el gremio médico se pone ahorita muy unido, porque algo que pasa mucho en hospitales y que la gente a veces cuando uno estudia ciertas carreras pues normaliza, ¿no? Es que tienes que estar en presión, tienes que aguantar vara hasta que te suban de puesto, tienes que al final arrastrarte y pues terminas siendo el gato, y si te dicen cosas pues tienes que aguantarlas. Pero ¿qué pasa con una persona que viene atravesando por todas esas situaciones de ansiedad, de frustración, de estrés, y que obviamente durante un año seguido lo estén maltratando, lo estén diciendo, le estén gritando? Pues obviamente llega un punto en el cual no tolera, quieren buscar ayuda, no pueden, y al final la gente alrededor normaliza, pues es que así te tienen que tratar. Pues yo empecé desde abajo, pues tú también tienes que empezar igual, y si aguántale, te así es la vida. Y esa parte también que pasa hasta con los mismos papás, ¿no? Ni modo, pues friégate, tienes que normalizar tanto que al final muchos de nuestros papás pasaron por situaciones de maltrato emocional de sus mismos padres, y que tal vez si no, digamos, mejoran, o tal vez aprenden a sobrellevar, o tal vez curar, no sé si así se pueda decir, ese proceso, pues van a terminar siendo papás que van a causar la misma situación con sus hijos. Imagínense, yo llego a casa y resulta que para mi papá no valgo nada, y que qué huevón, y que esto, y al final esto en la calle me sigue surgiendo con mis amigos, que me sigan tirando, me sigan haciendo cosas como tal que afecten a mis emociones o a mi estado anímico, pues pueden pasar tragedias como esto que ahorita se está viviendo. Hay un quiebre mental. Realmente esta parte del hate, como ahora lo llaman, que antes lo llamábamos carrilla, mucho tiene que ver con la parte de cómo la familia te puede llegar a ser resiliente, a que tú puedas tener fortalezas para poder sobrellevar o poder afrontar algún tipo de situación en casa, con amigos, en la familia. Por eso ahora es como lamentada generación de cristal, porque pues no les puedes decir nada, porque luego ya no aguantan como ese tipo de situaciones donde pues sienten que no pueden. Claro. Si recordamos a lo mejor anteriormente, la depresión podría ser algo que siempre ha estado, pero anteriormente o en tiempos como de nuestros antepasados, se podría decir, había más resiliencia, porque tenían como la capacidad de decir, es que yo tengo que trabajar, si no trabajo, pues mi familia no come. O sea, había un menos índice de autolesión que ahora. Ahora estamos hablando ya de niños
o de depresión infantil, cuando anteriormente, ¿cómo va a estar triste? Órale, vámonos. Y ahora no, pues es que no le puedo dar ni siquiera la nalgada porque ya se va a poner triste. Y son cuadros depresivos que ahorita los niños también ya están adquiriendo y que realmente sí tenemos que tener mucho cuidado el cómo criamos a nuestros hijos, porque no puede ser posible que un niño de 3, 4 años ya esté pensando en autolesionarse o desvivirse porque no consiguió la tablet, porque no consiguió el teléfono. O sea, es un punto de intolerancia con el cual empiezan a crecer y eso se empieza a convertir en una depresión y se puede llegar a convertir en una distimia, claro. Y que es algo que los niños, o más bien que es algo que los adultos no estamos visualizando con ellos. Claro. Uno dice, es niño y está feliz y ahí anda, pero no ponemos como esa atención. Y que aquí algo bien importante, gente, de verdad les digo, cuando una persona está pasando por una situación de un trastorno depresivo, de verdad, nunca vayan y le digan, échale ganas. El echaleganismo no. Exactamente, y esto siempre lo digo porque el mexicano somos muy dados precisamente... Échale ganas. Exacto, precisamente por eso que dices, Marco, por lo que nuestros antepasados nos inculcan, ¿sí? O generaciones atrás nos inculcan esa parte de, no, es que tú échale ganas, porque si no le echas ganas, entonces ¿cómo? No, es que mira, eso lo traes aquí, o sea, uno puede, o sea, uno es más fuerte, y de verdad, una persona con un padecimiento de esto no tiene el control ni de lo que está pensando, ni de sus emociones. Uh-huh. Entonces, de verdad, un échale ganas, yo ya lo he comentado en otros programas, se los prometo, que si fuera por echarle ganas, les prometo que lo que padece una persona con depresión, ¿sí? Les prometo que no estaría así, claro. Porque el proceso que ellos llevan es de mucho sufrimiento, es mucho dolor del alma, mucho dolor del cual ni siquiera ellos pueden alcanzar a entender o estar conscientes de ese dolor. Claro. Entonces, ¿ustedes creen que a ellos les gusta padecer ese dolor? Entonces, no se trata de ganas. Entonces, aquí lo más importante es la parte de tú estar cerca de esa persona, poder tú realizar actividades con esa persona, tener tolerancia para esa persona, porque también lo hemos visto en consultas que las personas que tienen este padecimiento, las personas de su entorno, o sea, se llegan a desesperar, o sea, llegan a tener como la frustración de, es que todos los días están iguales, que cuándo va a ser, es que cuándo se va a componer o cuándo se va a curar. ¿Y se van alejando también? Y se van alejando. Y ahorita que comentas eso, güey, yo he notado, yo he visto que sucede más, por ejemplo, con adultos mayores. Ay, sí. Que al final de cuentas sí. son pocos los pacientes que yo he tenido adultos mayores o la tercera edad, pero de los pocos que he tenido casi siempre ha sido por lo mismo, o sea, por la familia, decir, es que siento que mi papá o mi abuelito es que anda triste todo el día, ya anda cabizbajo y ya no es el mismo de antes. O ya lo veo triste o distante, o a lo mejor lo ves ahí sentado en una silla, claro. Ahí por muchas horas y ni se mueve ni habla. Entonces, como siento que está deprimido, o siento desde que falleció mi mamá, o su pareja en este caso, pues está así, o desde que ya lo corrieron su trabajo, la jubilación, etcétera. Y cuando no nos damos cuenta, que ahorita lo que tú comentabas, güey, que en muchas ocasiones en terapia con un adulto mayor es como de, no, pues te lo traigo, ¿no? O sea, porque quiero que le ayudes a que él salga de esa depresión. Entonces, sí te quedas pensando un poco como de, a ver, cambiarle todo el sistema a una persona de la tercera edad es bien complicado. No lo puedes hacer. No puedes cambiarle todo su sistema en cuanto a sus creencias, sus hábitos, exactamente. Ya no lo puedes hacer. O sea, él ya vivió sus 60, 70, 80 años de esa manera y él no los va a venir a cambiar nada más así porque sí. Entonces ahí empiezas a darte cuenta que al final de cuentas lo que tienes que apoyar o la manera de apoyar a esas personas es más en la cuestión de su sistema o en la cuestión de la familia, del entorno. Porque cuántos lamentablemente adultos mayores hemos visto, o sea, solos,
Luego me ha tocado lamentablemente que ves en la calle personas de tercera edad pidiendo un peso, vendiendo chicles y cosas, y si te pones a pensar, bueno, ¿y su familia dónde Y está? teniendo a los hijos pasando en... O los hijos en dónde están, o acaso nunca tuvo familia. Fue algo bien triste, nos pasó, de hecho fue como un caso muy, muy sonado, era una pareja de viejitos, ah, de X lugar, ¿no? No sé si te acuerdas de ese caso, donde pedían una silla de ruedas para el señor, porque Sí, ya. tuvo una caída No recordé. y la viejita como podía hacía, y era un jacalito donde se metía todo el agua. Entonces hubo una persona que me contacta para ver si podíamos hacer como un apoyo, una ayuda, el llevarle cobijas. Me encantaba porque había una persona que iba por la ropa de los señores y se la llevaba a lavar a su casa, porque de verdad vivían en condiciones bien tristes. Cuando nosotros empezamos a preguntar y viven solos, pero de verdad los veían y era una tristeza que se le veía a los señores, pero una tristeza, y cada vez de que alguien les llevaba algo era un llorar y llorar y llorar, y y de pronto empezamos a preguntar, o sea, ¿y los señores, o sea, están solos? Porque pues era una pareja, piensas que por obviedad pues tiene hijos. Tener familia. Entonces de pronto nos empiezan a decir, sí, que tenían como 3, 4 hijos, algo así, ¿y dónde están? 2 y 2, 2 hijos, 2 hijas. Sí, va. Y no, pues viven dentro de la región, ¿no? O sea, la región, no sé, Yuriria, Salvatierra, Valle, por ahí. Y entonces, no, pues no se sabe nada de ellos. Fallece, no recuerdo si la señora o el señor. El señor. Fallece el señor, sí, y la señora ya no se levantaba, no de una cama, de un catre, ¿sí? Donde todos los vecinos buscaban la manera como de ayudarla, pero obviamente también era como la parte de cómo la agarras y te la llevas, o la situación de la señora, y ya lo que la señora era de, es que porque mi viejito no me lleva con él, y es que porque mi viejito no me... Y eso a ti te parte el alma. Entonces, posterior, creo que localizan a los hijos, y se llevan a la señora, y se queda el jacalito. Sí, después de un tiempo que preguntamos, la señora estuvo, otra vez la regresan al jacal, y creo que la señora falleció. Sí, porque no de acuerdo a la información, la regresaron porque no podían vivir con ella, no se podían hacer cargo de ella. Claro. Entonces, imagínense toda la parte de lo que al final esas personas, pues, cuando quieren tener una vida más tranquila, llega un punto en el cual, pues, tanto la situación de depresión, la cuestión también de no sentir el apoyo de tu familia, de tus propios hijos, pues es lo que derrumba al final a un adulto mayor. Y algo que yo veo mucho en consulta es que la mayoría de personas adultas, les digo, una enfermedad obviamente pues es complicada en cuestión de la salud, ¿no? Lógicamente, pero muchas veces ellos dejan de darle ese sentido a la vida porque son limitados por la misma enfermedad. Una diabetes, una hipertensión, una falla renal, que de repente ya es al final para estas personas limitarse en sus actividades que hacían, y termina gastándolos más la misma depresión que realmente la propia enfermedad en ocasiones, ¿no? Van de la mano, pero si la persona ya no tiene esa motivación o no hay el apoyo, los consume la todo tristeza. lo que esté pasando, pues al final los va a terminar consumiendo. Y algo importante que yo les aclaro mucho a los pacientes en consulta es que el aspecto de la parte mental, psicológica con respecto a la nutrición, pues es bastante importante, porque yo puedo dar, y lo he dicho anteriormente, alternativas de comida, alimentación, que ciertos nutrientes no falten, opciones de suplementación, pero si realmente el problema viene de que no se ha tratado esos padecimientos anteriores psicológicamente hablando, realmente el paciente pues no te termina haciendo caso, ¿no? Y es muy común que, me imagino algunos nutriólogos también que ven, llega a ver eso de canalizar al paciente, oye, vamos a trabajar también la terapia porque
pues realmente lo que estamos poniendo en el menú no es que esté mal, simplemente no hay una motivación para seguir el o plan. una forma para que tú te puedas adaptar al plan, y no necesariamente es que no te guste la comida, simplemente es que por situaciones que estás viviendo, cuestiones que estás pasando, te separaste, falleció un familiar, pues te tiene abajo, y toda la comida del mundo no te va a hacer salir de eso hasta que no vayas a una terapia, ¿no? Y es que aquí, perdón que te interrumpa, perdón. aquí va muy agarrado esta parte de la salud física en cuanto a la alimentación y el sentimiento o la emoción. O sea, o estás, no sé, estreñido, o estás inflamado, o tienes diarrea, porque estás en episodios depresivos y no estás funcionando adecuadamente mentalmente, o al contrario. Pero aquí hay algo bien importante, quiero que sigas, porque tú y yo tuvimos una plática sobre el segundo cerebro y qué tan importante era, o sea, ahorita relacionado con lo que Felipe está comentando y con lo que estás diciendo, qué tan importante es que puedas explicar también hasta dónde la depresión, bueno, hasta dónde se deriva también la depresión ante el funcionamiento también del segundo cerebro, que ¿cuál es? Sí, por ahí dentro de una investigación que estuve haciendo y una charla con un doctor, un especialista como en esta área, dice que cuando está el feto a sus 4 primeras semanas de gestación, o sea, lo que está desarrollado es el cerebro y el sistema digestivo. O sea, son las únicas dos cosas que se empiezan a desarrollar, o las 2 primeras cosas que se empiezan a desarrollar. Algo que me dejó a mí como sorprendido es que también el sistema digestivo es creador de neurotransmisores, Claro. como la dopamina, la cual es la que envía también a todo el cuerpo, ya cuando se empieza a formar, es la que envía todo este tipo de neurotransmisor para que el mismo niño se empiece como a desarrollar. Algo que también me dejó un poco sorprendido es que cuando las mamás están en esta etapa de gestación con el bebé, cuando llegan a tomar antidepresivos o cuando no se alimentan adecuadamente, que hacen falta como algún tipo de vitaminas, y cuando se les da, por ejemplo, antidepresivos, que es como para estimular esta parte de la serotonina, que es como para que se aumente como este estado anímico. Si estás en gestación, se ha llegado a recetar este tipo de antidepresivos porque realmente son episodios fuertes y se ocupan, pues, obviamente que el bebé esté bien y que vaya saliendo adelante. Y no estar en riesgo. Y no estar en riesgo, pero lo que pasa aquí es que cuando la mamá ya está consumiendo este tipo de medicamentos, hace que el bebé ya no esté produciendo los neurotransmisores o las hormonas que debería de producir naturalmente. Y cuando nace, entonces ya estamos hablando también de que ya el bebé nace con afectación. Una deficiencia también. Y una deficiencia en cuanto a esta parte ¿Anímica? de anímica y de estado de salud. Entonces, ¿qué es lo que el menor empieza a producir? Ya ahí estamos hablando de niños ya con afectaciones por esta parte de la mamá. Por eso cuando se habla de que todos los niños sienten lo que la mamá está sintiendo, está pasando. Es muy cierto. Es muy cierto, y de ahí es de donde se deriva. Entonces, estábamos hablando también de la parte de hasta dónde nos llega a afectar la alimentación en un estado anímico. Lo normal es que una persona funcione sin medicamentos, que funcione sin suplementos alimenticios. Se supone que el ser humano tiene que funcionar. Lo produce también por sí solo. Naturalmente, porque lo produce por sí solo. Claro. Pero aquí es donde ya empiezan a haber estas fallas. Entonces, si transgeneracional venimos trayendo deficiencias de mamá, la siguiente generación, otra vez mamá, y eso nos llega a afectar hasta la actualidad.
Sí. y es donde ya no tenemos como una fortaleza del cuerpo, y es ahí donde ya ocupamos cierto tipo de medicamentos, cierto tipo de suplementos, pero lo normal sería la alimentación. Tú no lo Claro. puedes decir, la alimentación es la que nos va a cumplir con todo lo que nuestro cuerpo requiere. Exacto. Sí, refiriéndonos a eso, sí es verdad como lo dices, Marco, o sea, la parte del cuerpo, pues se supone que, bueno, más que se supone, ¿no? Es esta parte de que se encargaría, ¿no? De las funciones que tenemos, ¿no? Cuestión vital, pero al menos en la mayoría de los casos con enfermedades, padecimientos, deficiencias, pues la ciencia avanza demasiado y gracias a eso hay todo ese tipo de ayuda, suplementación, que sí, la mayoría de los casos pues no es que sea necesaria si la persona lleva una adecuada alimentación, pero internamente pueden existir ciertas situaciones fisiológicas que no nos permitan aprovechar todos los nutrientes. Por ejemplo, con una persona con diabetes, problemas con la insulina, no pueden aprovechar bien el azúcar que comen, o sea, para esa parte pues entran la cuestión de los medicamentos. En el caso, por ejemplo, de la depresión, se ha asociado que una dieta muy elevada, por ejemplo, también en cuestión de carnes procesadas, alimentos ultraprocesados, pues llegan a tener mucho que ver, o tienen mucho que ver en atenuar, o digamos más bien, perdón, estimular más la cuestión de la depresión, o pueden todavía desencadenarla más. Nuestro cuerpo tiene de alguna manera un estado de homeostasis, que es una palabra que hemos usado mucho, en esta parte del equilibrio, pero llega a pasar que acorde a la alimentación, al ritmo de vida, factores de estrés, pues eso empieza a generar un poquito de problema para el mismo cuerpo. Y en el caso particularmente de la suplementación, de la alimentación y todo, es muy sabido que una alimentación, una dieta basada en carnes blancas, por ejemplo el pescado, el pollo, el huevo, obviamente incremento de verduras, frutas, generan que nuestro cuerpo entre en un estado antiinflamatorio. Aparte de inflamación, pues obviamente uno piensa inflamación, barriga, ¿no? Ay, la panza, o sea, me inflamó el estómago. Pero hay inflamaciones a nivel sistémico. Y esa inflamación sistémica pues se refiere a que nuestro cuerpo internamente, células, tejidos, está generando inflamación. Una dieta inadecuada, alimentos procesados, que tristemente es la mayoría del ritmo de alimentación que sigue la gente, pues obviamente va a tener a su cuerpo en esa constante inflamación interna. Dietas como tal antiinflamatorias, pues no hay que buscarle mucho, es comer más verduras, frutas, legumbres, frijol, lenteja, garbanzos, para que nuestro cuerpo esté en ese estado menos inflamado, por decirlo. Y ahí es donde entrarían suplementos como el omega 3, antiinflamatorio. En el caso también de la depresión, otra de las cosas que ahorita les comentaba acerca de deficiencias de vitamina, regularmente en climas nublados, hablamos en un momento, Marín, de la depresión estacional, que sí. También ahí entra esa parte de que al final la deficiencia de vitamina D, esta vitamina relacionada con el sol, tiende a generar también episodios de depresión bajos. Entonces, personas que viven en lugares como nublados, que realmente la duración del sol o las horas del sol son menos, llegan a generar más situaciones de misma depresión. Y es cuando a veces, o bueno, en la mayoría de los casos, si se tiene un tratamiento médico, de nutriólogo, pues ya a veces la comida no va a ser suficiente para, digamos, administrar esa cantidad de vitamina D que se necesita, y empiezan las suplementaciones. Todo va con base a la alimentación, pero obviamente hay que individualizar bien al paciente para ver si acorde a lo que, por ejemplo, se trabaja en la consulta, pues es necesaria o no una suplementación. Pero todo tiene que ver también con esa parte que mencionamos ahorita, Marco, la cuestión de que la alimentación nos debe de aportar todo lo necesario para entrar en ese estado de equilibrio. Sí, y algo, bueno, regresando un poquito a un comentario que hicieron hace unos minutos, esta parte de cuando uno va con el doctor o con el médico o con el especialista, muchas veces el especialista se encarga de tratar el padecimiento que en ese momento se va. Igual regresamos a la gastritis, a una infección, al malestar que vaya. Pero también muchas veces el especialista no se da la tarea de decir, a ver, es que si estás en este estado de inflamación o de colitis, pues vamos a revisar también cómo andas
en esta parte de emociones y sentimientos. Ahorita nosotros nos ha estado llegando muchos pacientes, bueno, algunos pacientes canalizados ya por doctores, y que es algo que generalmente o anteriormente no se Era muy hacía. era muy difícil. pasaba Muy esporádico, como el doctor que te recomendaba, ¿sabes qué? Vete a tratar psicológicamente también, Claro. porque esto nos va a ayudar. Y sí, es algo que el doctor hace, te apoya y te ayuda con esta parte física o de malestar físico, pero también se apoya con el psicólogo, el psicoterapeuta, y también se apoya con el psiquiatra en caso de que se requiera, por las deficiencias, para poder tener esta homeostasis, como dices tú, Equilibrio. o este equilibrio donde entonces se trabaje todo en conjunto, y aquí es donde no se generaliza a todo el paciente, sino se individualiza, como bien lo dijiste, Claro. donde tú requieres esto y esto, para que empieces a funcionar bien, de una manera sana. Y es que esto me viene a la mente precisamente algo que nos pasó con un pacientito que viene de fuera, ¿no? Lleva aprox 2 años medicado. Y no tenía avances, y no tenía avances, y no tenía avances. Entonces, de pronto me contactan, empezamos como el proceso de terapia, pero precisamente a la resistencia también del mismo paciente, porque hay que ubicar que también una persona con depresión de pronto te maneja mucha resistencia. Entonces, bien importante también, amigos, o sea, cuando tenemos un paciente con este tipo de deficiencias, volvemos a lo mismo, tenemos un equipo multidisciplinario. Y los especialistas que estamos aquí somos un equipo multidisciplinario. Y si ustedes creen que una persona con depresión no se requiere del psiquiatra, no se requiere del nutriólogo, no se requiere del psicólogo, o sea, de verdad están equivocados. Claro. Requerimos precisamente para que tú puedas estar bien de ese equipo multidisciplinario. Entonces, me doy a la tarea de pues contactar a su psiquiatra, porque yo le comentaba, o sea, ¿por qué seguimos con estos episodios, o sea, tan fuertes de esa tristeza profunda, y más aparte con estos episodios de ansiedad si se supone que ya está medicado? Y una de las cosas que me dijo el psiquiatra, estábamos frente a un paciente que nos presenta demasiada resistencia, bueno, entonces, algo que yo le comentaba, por eso te lo canalicé, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente desde tu enfoque, desde lo que él manejaba, porque bueno, nosotros somos sistémicos, Marín es cognitivo-conductual, y bueno, también hay que ubicar que la depresión dentro del cognitivo-conductual podría ser como lo más... Es lo más viable, el tipo de terapia. Más sin embargo, lo que el especialista buscaba era como poder estudiar un poquito también su sistema, Claro. ¿sí? Y qué tan importante era para él como el especialista el poder definir su sistema, ¿sí? Entonces, por eso fue de que no lo canalizó, pero a mí me llamaba mucho la atención, pero si ya está medicado, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, de pronto el paciente, porque también hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones las personas que padecen depresión, ya sea depresión mayor o sea distimia, ¿sí? Llega el momento que normalizan su día a día, Claro. ¿sí? Y de verdad, puedo hablar de resignación, más no de costumbre, donde se resignan a vivir así. Sí, porque al final de cuentas hay que entender que dentro de la distimia principalmente afecta mucho las creencias, como ya lo mencionaba al inicio, creencias irracionales, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas, que al final de cuentas eso hacen que yo ya generalice de que pues así, ese es mi día, o sea, así es mi vida, no merezco más, merezco lo que estoy viviendo. Es la cruz que me tocó cargar. Ándale, exacto, es la cruz que me tocó cargar. Así y ya es. no puedo salir de eso. Entonces en terapia sí se trabaja mucho esta parte de poder
ver la situación desde una parte más objetiva y no tanto por lo que me dicen, porque algo que comentaban es sí, a lo mejor la sociedad, la familia empieza a alimentar inconscientemente los pensamientos de que pues, no valgo nada, no sirvo para nada, o mucha gente que ya se pone la etiqueta de que mira, ni para eso sirvo, ¿no? Entonces, sí es algo bien importante, gente, que lo tomen muy en cuenta, y más si tienen una persona, un familiar cercano a ustedes con ese tipo de sintomatología, no hay que dejarlo de lado, porque créanme que la depresión y la distimia crece cada día más, y más si no le ponemos de nuestra parte, y más si no lo vemos como tal y no lo empezamos a trabajar. Así que, gente, chequen muy bien esto y vengan con los especialistas para poder aclarar todas estas dudas también y trabajar este proceso también en terapia. Sí, y en lugar de que digan, échale ganas, es aquí estoy contigo apoyándote, ¿qué ocupas? Exacto. Con eso es más que suficiente para estar con una persona con este tipo de problemáticas anímicas, y de ahí en fuera, créanme que va a ser un apoyo y va a ser un mejor apoyo que un échale ganas. Hasta una contención, porque Así es. finalmente la persona ya no se siente como en el camino, ya no se siente sola. Sí, Así es. tomar en cuenta también eso, y en la parte de la nutrición, pues sé que es complicado, pero al final apoyarse de un nutriólogo, de una nutrióloga que nos pueda orientar en la parte alimentaria, porque como lo mencionamos ahorita, pues es algo que también va a generar una mejora en esa depresión que estamos pasando, en ese problema de salud. Así es. La ¿Qué? segunda parte. La segunda parte, ¿qué programa? Sé que este programa va a ser de mucho interés para todos ustedes, gente, y yo creo que nos quedamos cortos con la información, una temática, la depresión como tal, y que de verdad hoy en día no tenemos o no nos damos a la tarea de informarnos sobre esto. Pero esperemos que este programa de verdad les ayude, les aporte, y ya los estoy viendo del otro lado de la pantalla que están así junto con nosotros. Pero amigos, los esperamos en un episodio más. Este estuvo buenísimo. Gracias a ustedes por este episodio más. Y los esperamos en la siguiente, en la consulta con Los especialistas. ¡Salud!